Buenas tardes, un gusto siempre, a las órdenes. Buenas tardes, don Eduardo. Inicialmente, sus valoraciones sobre esta cadena de radio y televisión del sábado por la noche, en donde el presidente tomó 2 horas 38 minutos para comunicarse con la población y decir que ya no habían más instrumentos legales que reforzaran o dieran pie a lo que era la cuarentena domiciliar obligatoria. Bueno, creo yo que dejando de lado las medias verdades, las tergiversaciones y las mentiras que en este caso dijo el presidente sobre algunos de los aspectos, creo que lo que se puede señalar de esta cadena nacional es, en primer lugar, la presentación de este plan de reapertura. Eso para nosotros es positivo, el que se haya, en este caso, ya fijado un plan con fechas, con un cronograma definido y qué actividades son las que se van a permitir que se habiliten conforme a este plan. Eso creemos que es una parte importante de lo que se dijo en la cadena nacional. Pero también hay otros aspectos que hay que señalarlos y hay que decirlos con todos sus puntos, los puntos sobre las is. En primer lugar, de nuevo, el presidente muestra ese desprecio a las reglas democráticas que establece la Constitución, es decir, la toma de decisiones a partir del concurso de la Asamblea Legislativa. Eso, él lo dijo por ahí, dijo, hemos aguantado mucho. Obviamente eso hay que ponerle atención a ese hemos aguantado mucho. Siempre se ha mencionado que las reglas democráticas que están actualmente establecidas, nos gusten o no nos gusten, son las que rigen el proceso político. Y cuando el presidente se postuló como candidato ya tenía estas reglas establecidas. Entonces, ¿por qué ahora está renegando de lo que ya sabía que era el proceso político salvadoreño? Entonces, eso creo yo que es un punto que hay que señalar. Y lo otro es que el presidente reconoció que ya no tiene el control sobre la situación, ya sea porque la población ha comenzado a reactivarse sin o con decretos, o porque en este caso la Sala de lo Constitucional ha delimitado las competencias del Ejecutivo en materia de restricción de derechos fundamentales. Entonces, creo yo que eso sería como unos aspectos preliminares que se pueden señalar sobre esta cadena nacional. Ahora, lo que ha causado un poco de escozor o aclaración es la revelación que el señor presidente hizo sin mayores tapujos sobre reuniones privadas en el mes de marzo, en donde se buscaba un marco jurídico consensuado con la Corte Suprema de Justicia a través de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el jefe del Ministerio Público, el jefe del Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista y su persona con el equipo jurídico. Al final las cosas no salieron como él esperaba. Sí, es que creo yo que habría que delimitar y señalar o diferenciar algunos aspectos. Los órganos de Estado por Constitución están llamados a colaborar, a cooperar mutuamente para dar cumplimiento al programa constitucional, es decir, al bien común, a la seguridad jurídica. O sea, todos los órganos están obligados a esa mutua cooperación, más allá del tema del control que se deben de ejercer. Entonces, en esa medida, que se reúnan titulares de los órganos de Estado no debería en un primer momento causar revuelo porque, la Constitución ordena que ellos se coordinen. Ahora, si estas reuniones son en un contexto privado o en un contexto que podría ser de emergencia y todo lo que puede envolver un tipo de reunión de esta, lo que habría que exigir entonces es transparencia de todos los actores, no solo de la sala, no solo del fiscal, sino que de la misma presidencia. Es decir, transparencia en el sentido de hacer público a la nación que hubo una reunión con estas entidades donde se abordaron estos temas y donde se llegaron a estos acuerdos. Eso se hubiera hecho desde el inicio. Entonces uno puede cuestionar por qué, si el presidente convocó esa reunión, por qué hasta ahora lo hace público, por qué no lo señaló antes, o sea, por qué ahora sí es mala esa reunión y hace un par de meses no lo fue. Entonces ahí es donde entran los intereses políticos, en primer lugar, de
bueno, me han limitado y de alguna manera he salido afectado por la labor de estas instituciones, entonces no me voy a quedar yo con todo el costo político que esto implica, se lo voy a trasladar revelando la información, por ejemplo. O sea, o porque ya los órganos de Estado declararon inconstitucional, la sala particularmente, o únicamente declaró inconstitucional todos los decretos ejecutivos que se habían aprobado y los legislativos. Entonces, lo que uno puede ver al final es que esta revelación de esta reunión sí fue un tema como de vendetta de parte del presidente para el resto de titulares de los órganos de Estado. Pero reitero, estas reuniones de coordinación, si se quiere, porque la Sala de lo Constitucional y el fiscal han dicho que era una reunión más de coordinación, de escuchar, no era, como dijo el presidente, de aprobar una ley. O sea, obviamente no puede uno meter las manos al fuego por nadie y decir que esto sucedió si uno no estuvo presente, pero asumiendo que esta reunión fue de coordinación, lo que sí, insisto, se debió haber hecho y hay que exigir de aquí en adelante a todos los funcionarios es que estas reuniones tengan publicidad, es decir, se informe a la población de que se dio esa reunión, quiénes asistieron, qué discutieron, qué resultados obtuvieron, qué acuerdos se tuvieron. Eso es lo que habría que señalar. Ahora, don Eduardo, más allá de quiénes estuvieron, qué discutieron, las aclaraciones que han hecho cada uno de los protagonistas, políticamente, ¿tiene un costo o es una iniciativa del presidente en busca de un marco jurídico de acuerdo a la Constitución? O sea, el haberlo revelado. Pues sí. Sí, de acuerdo. No, yo creo que el presidente lo que hizo es trasladar ese costo político a los otros órganos. O sea, es decir, yo me enlodé ya, lo voy a enlodar a ustedes. Yo así lo interpreto, o sea, de esa forma. Y esto, sin duda, para meterle presión a la Asamblea Legislativa, meterle presión a la Sala de lo Constitucional ante cualquier nueva reglamentación o regulación que emita el Ejecutivo. O sea, porque la Sala en el comunicado que emitió al final dice que van a seguir controlando la constitucionalidad de cualquier norma que viole la Constitución. Entonces ese es un mensaje que le mandan también al presidente, pero digo, al final yo creo que el presidente trató de trasladar ese costo político que le ha implicado la declaratoria de inconstitucionalidad e incluso el repunte de contagios y todo esto, trasladárselo a otros actores para no solo perder él, sino que pierdan ante la opinión pública el resto de órganos de Estado. Comprendo. Ahora, ¿habrá algún plan, como el presidente lo denunciaba, para entorpecer el trabajo del gobierno? Fíjense que sobre eso habría que señalar o ser bastante puntual. Cada órgano, cada funcionario tiene sus competencias delimitadas por la Constitución y las leyes están claramente delimitadas. Ninguno se puede exceder de ese margen, salirse de ese marco que le establece el marco jurídico. No pueden salirse. Y esto es lo que pasó en el caso de la Presidencia de la República. Se extralimitó en sus funciones. Y al extralimitarse es que opera el control de la Sala de lo Constitucional, porque para eso está ese tribunal, para controlar los excesos de los órganos de Estado. Porque recordemos que la Sala no solo declaró inconstitucional a los decretos ejecutivos, sino que los legislativos. O sea que también no hay que perder de vista que al legislador le dice, no, mire, usted no puede regular, no puede limitar los derechos sin justificarlo debidamente, sin comprobar que es necesario, que es urgente, que usted limite los derechos. O sea, también creo yo que eso se ha olvidado y se ha dejado de lado. Que la Sala no solo limita o clarifica, si le queremos decir de otra manera, el alcance de las competencias del órgano ejecutivo, sino que también de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es lo que ha hecho la Sala, no es que le ha entorpecido, porque pensemos en algo, el Código de Salud lo que establece es que se puede someter a control, zona de control sanitaria,
porciones del territorio nacional. Entonces, puede el presidente, por medio del ministro de Salud, que en un municipio hay un rebrote de la enfermedad, puede establecer un cordón sanitario y cuarentena para los habitantes o para los contagiados. Sí lo puede hacer, eso lo puede hacer, pero ¿puede el presidente poner en cuarentena a todo el país por medio de un decreto ejecutivo? Y eso es lo que le dijo la sala que no. O sea, que eso tiene que ser por vía de asamblea legislativa. Ahí lo que puede hacer el presidente es presentar la iniciativa para que se discuta y se termine aprobando alguna regulación aprobada por la asamblea legislativa. Y lo mismo aplicaría en el ejemplo que yo planteaba. ¿Puede el presidente, por medio del Ministerio de Salud, someter a cuarentena y a restricciones de movilidad a una persona positiva de COVID? Sí lo puede hacer. Esa competencia la tiene. Pero puede limitar la movilidad de personas que no están contagiadas, que no tienen síntomas, lo puede hacer. Ahí es cuando la sala le dice, no le alcanza hasta ahí su competencia. Entonces, habría que ver este panorama de hasta dónde llega la competencia del presidente de la República. Obviamente, su equipo jurídico le va a decir que tiene la competencia limitada y que todo está correcto, pero ya la sala, en este caso el juez, delimitó hasta dónde llega esa competencia. Ahora, se está escuchando mucho que alguien está mintiendo o están utilizando falacias para involucrar a otros órganos del Estado. Yo le quiero preguntar, ¿se puede decir que el presidente ha mentido? Respecto de la reunión. Respecto a la reunión, respecto al manejo de la pandemia, respecto a que van a abrir las escuelas, respecto a la acción del Ministerio Público, respecto a los que los diputados lo están desmintiendo, respecto a lo del embajador. El embajador dice que la embajada de los Estados Unidos no aprueba leyes. Es que ahí es donde se recuerda que comencé yo esta entrevista señalándole que más allá de las medias verdades, las tergiversaciones y las mentiras, entonces hay de todo esto. O sea, por ejemplo, el presidente señalaba que la Asamblea Legislativa había aprobado que ya ingresaran de nuevo los alumnos del sistema educativo. Y si uno revisa el decreto, en su inciso final, si no me recuerdo, señala de que es al final una potestad del Ministerio de Educación que comiencen las clases de nuevo presencial. O sea, y el presidente dijo, han ordenado que vayan ya a clases los alumnos, y el decreto no dice eso. O sea, sí plantea de que en una fase se da la apertura de nuevo de las clases presenciales, pero digo, al final lo deja a disposición del Ministerio de Educación, pues porque es lo que van a evaluar las condiciones de las escuelas y de los colegios para que sea seguro que los estudiantes regresen. Por ejemplo, esa es una mentira, o sea, lo que dijo el presidente. El otro tema de medias verdades, por ejemplo, o tergiversaciones, lo podemos ver con, por ejemplo, el tema de las UCIs. Si uno comienza a revisar todo lo que ha venido diciendo el ministro de Salud, comenzamos que habían 120 UCIs, luego que habían 80, hoy estamos en 30. Entonces, ahí uno comienza a dudar de que si son datos reales o no están tergiversando. Y pregúntese usted, ¿por qué no tenemos el dato, hasta hace poco, medio lo han revelado, de las personas que están utilizando UCIs y cuántas son las que están habilitadas? Hasta el sábado lo dijeron, pero solo lo han dicho, pero no hay, digamos, una prueba donde uno pueda decir efectivamente está el sistema con solo 15 camas ya disponibles. Entonces, también lo de las reuniones, ahí uno no puede, la reunión, perdón, uno no puede, como le decía, meter la mano al fuego y decir quién tiene la razón o no. Ya cada uno ha planteado sus argumentos. Ahí va a quedar al final si se quiere, por decirlo de esta manera, en la conciencia de cada uno de los participantes, qué fue lo que ocurrió realmente. Comprendo. Ahora, Eduardo, ¿con qué sensación se queda usted después de esta cadena de radio y televisión y redes sociales del señor presidente de la República
cuando hace una especie de gobernanza de todo su gabinete y comienza a pedir cuentas y establece un punto central donde quien toma la decisión es él, quien está a cargo es él, y donde responsabiliza a todas las demás instituciones de no apoyarlo, no acompañarlo, ni tampoco estar en pro de la salud de los salvadoreños. Bueno, habría que decir que es una puesta en escena. Eso es una puesta en escena lo que hace el presidente de la República. Yo dudo que así se desarrolle un consejo de ministros, pues, porque yo no le voy a preguntar, ministro, ¿y usted qué opina o qué ha hecho? No, sino que obviamente yo como presidente voy a pedir datos, informes, etcétera, etcétera. O sea, no voy a llegar a que solo me lo diga. O sea, por eso digo, es más una puesta en escena para la población, para mostrar cómo, o querer dar la impresión que así trabaja coordinadamente el gobierno y que él es el hombre fuerte que toma las decisiones. O sea, digo, eso es lo que yo podría mencionar sobre esa puesta en escena de escenificar un consejo de ministros, que en este caso ni era consejo de ministros, sino que era solo el gabinete económico, si no me recuerdo. Perfecto. Me gustaría también, Eduardo, si usted me puede aclarar estos comunicados de prensa que han emanado de las organizaciones de la sociedad civil, con tanques de pensamiento como FUSADES, en donde tienen a bien ustedes hacer una invocación al Ministerio Público que actúe. Sí, hay que recordarse que una sentencia de la Sala de lo Constitucional es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, ya sea privada o pública. O sea, no hay en este caso ninguna excepción para que se dé el cumplimiento a una resolución de Sala de lo Constitucional. Y en esa medida, lo que se ha dicho en un primer momento era que la Sala emitió la sentencia y por lo tanto el órgano ejecutivo está obligado a acatarla, está obligado a cumplirla, también la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo que ahí se establece. Es decir, por ejemplo, no se puede emitir un nuevo decreto ejecutivo que implique limitar derechos constitucionales. Ya la Sala dijo, eso no es válido, sino que tiene que ser un decreto legislativo. ¿Qué pasa si el Ejecutivo aprueba una norma similar? Entonces, está cayendo en una desobediencia, no está acatando la orden de la Sala de lo Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que deriva eso? Eso, al menos, es un delito, y es un delito de desobediencia. Eso se puede buscar en el Código Penal, al menos. Entonces, lo que ahí puede derivar es que al cometerse un delito, teniendo en cuenta que es la Fiscalía General de la República la facultada para investigar, imputar y judicializar un delito, es por eso que nosotros hacemos el llamado a que esté la Fiscalía atenta ante cualquier desobediencia de cualquier órgano de Estado, en este caso Asamblea o el órgano ejecutivo, respecto de la sentencia. O sea, si la Asamblea emite una ley que comete los mismos vicios, entonces hay una desobediencia y por lo tanto la Fiscalía debe de estar atenta, o que el Ejecutivo emita de nuevo una restricción de derechos contrariando la sentencia. Entonces, a eso nos referimos en estos comunicados, que las instituciones, en este caso la Fiscalía, esté atenta, esté presta a ejercer sus facultades, porque eso no lo inventamos nosotros, eso está en la Constitución y en las leyes de la República, que es lo que se debe de hacer cuando alguna autoridad no cumple con una resolución judicial. Entiendo. Vamos a hacer nuestra pausa, licenciado Eduardo Escobar. Cuando volvamos, vamos a entrar de lleno a lo que han sido las acciones legislativas con los decretos 661, 661 y con el decreto 31 de parte del Ejecutivo, el cual entró en vigencia hoy y se conoció hoy por parte del Ministerio de Salud. Llamadas telefónicas igualmente, 22 43 92 22. Volvemos en breve. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. orbitafm.com.sb. Hoy nuestro país está luchando contra la pandemia.
Estamos remodelando y equipando todos los hospitales de la red de salud de El Salvador. Sí, todos. Estamos arreglando en pocas semanas lo que debió hacerse en muchas décadas. Hemos intervenido hospitales emblemáticos como el Hospital Rosales, el San Rafael, el San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital Saldaña, el Hospital Bloom, el de Ciudad Barrios, el Hospital de Psiquiatría, el Hospital de la Unión y el de Chalatenango. Equipamos el nuevo Hospital Regional de San Miguel para atender pacientes del oriente del país. Reconvertimos en tiempo récord el Hotel Siesta en el nuevo Hospital La Ceiba, que podrá atender a 200 pacientes de COVID-19. Inauguramos en solo días los hospitales de Jiquilisco y Tecoluca para atender a 500 pacientes. También inauguramos el nuevo hospital de la Segunda Brigada Aérea cerca del Aeropuerto Internacional. El hospital de Cifco lleva un 50% de avance en el área de hospitalizaciones y cuidados intensivos. Y ya empezamos con una segunda etapa que tendrá 2.000 camas hospitalarias más. Pronto tendremos hospitales más equipados, no solo para luchar contra el COVID-19, sino para dejar una herencia para la salud de todos los salvadoreños. Mientras tanto, en esta etapa más crítica y de mayor contagio, debes quedarte en casa. Es la única forma de no enfermarse. Gobierno de El Salvador. Agua Las Perlitas, siempre contigo. Llámanos al 2254-6000. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Quiero enterarme de todo. Antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto. Integrada a Facebook, Twitter y YouTube. Para sistemas iPhone y Android. En móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb. El nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb. Más rápido y veraz. Si ocupas internet para trabajar, para entretenerte, para estudiar, para ver películas, o si lo quieres hacer todo al mismo tiempo, necesitas internet de verdad. Elige el plan que más te convenga. 30 megas por $35, 50 megas por $50, 100 megas por $60. Y si lo adquieres hoy, te duplicamos la velocidad. Llama ya al 2537-7400 y consulta por más promociones. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. Restricciones aplican. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 2243-9222. La radio que se ve. Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 en punto en todo el territorio nacional. Hoy hablo con Eduardo Escobar. Él es de la Sociedad Civil, Iniciativa Ciudadana, pero sobre todo conversamos sobre la visión que tiene la sociedad civil a través de este tipo de organizaciones que hacen manifiestos, que hacen contralorías, que son pesos y contrapesos desde la sociedad civil, donde demandan transparencia en la toma de decisiones. Don Eduardo, si tenemos que demandar de parte de usted, si considera que ha sido un buen manejo la pandemia COVID-19 en estos 87 días y 2 de confinamiento voluntario, ¿usted puede emitir alguna opinión? Bueno, obviamente voy a emitir una opinión desde mi punto de vista personal, ¿verdad? No de la organización. Creo yo que al inicio sí se tomaron las medidas adecuadas. El cierre de los aeropuertos, las fronteras, en este caso llevar a cuarentena a las personas que venían de aquellos países que ya tenían casos, y que en todo momento podrían ser una fuente de contagio. O en este caso, bueno, que eso implica el establecimiento de los centros de contención. O sea, nosotros podemos decir, hasta ahí parece que en ese aspecto inicial se hizo bien, pero luego comenzamos a ver que el manejo de los centros de contención fue, según declaraciones de médicos y personal médico que estuvo ahí, o de personas que estuvieron recluidas,
Obviamente en un inicio fue un poco caótico, fue un poco improvisado, un poco desordenado, y que sin duda, según la Sala de lo Constitucional, porque también lo dijo la Sala, esto implicó contagios, posibles contagios para las personas. ¿Por qué? Porque se mezclaron personas infectadas con personas sospechosas, con personas que no manifestaban síntomas. Eso fue un mal manejo, que obviamente poco a poco fue mejorando. Esa es otra cosa, pero arrancó bien, falló y luego parece que se corrigió en esos términos. Pero si avanzamos un poco más, cuando comenzaron las detenciones de las personas que estaban violando la cuarentena, ahí ya entramos a un plano de un mal manejo de la situación, porque se comenzaron a violar derechos fundamentales de personas que no debían de haberse llevado a un centro de contención. Entonces ahí hay otro de los aspectos que muestran mal manejo. Al inicio también se vio como una medida positiva el hecho de adecuar los hospitales y tan famoso CISCO, crear un hospital provisional para evitar que el sistema ordinario de salud fuera a colapsar, porque esa era, digamos, como la preocupación. Pero, o sea, eso estaba bien, digo, en el plan de establecer un hospital provisional, como lo han hecho todos los países. Pero, ¿qué es lo que vemos ahora? Que todavía no está funcionando este hospital. O sea, tenemos ya adecuada la infraestructura del resto de hospitales del país, muy bien, eso hay que aplaudirlo, tiene un beneficio para la población. Pero si nos enfocamos en el tema de aumentar la capacidad del sistema de salud para atender este grupo de personas que se van a contagiar, entonces ahí es donde queda todavía en deuda esa adecuación de los hospitales, porque no, o sea, digo, no le va a aumentar la capacidad que se había mencionado y que puede, en todo caso, salvar más vidas. Y entonces ahí es cuando uno comienza a cuestionarse. ¿Por qué no está un hospital? No digo el edificio principal del hospital CISCO, el que se está construyendo en el parqueo, no. Yo digo el de los restos de pabellones que ya estaban en la feria y que estaban siendo adecuados. O sea, se han tardado casi 90 días en tenerlos listos para recibir a pacientes de COVID. Entonces, ¿qué está implicado? Que se ha llevado a diferentes hospitales y en estos casos, pues obviamente hay personal hospitalario contagiado, entre otros. Y lo último, solo para terminar, es el tema de en espacios controlados por el gobierno totalmente, se filtró el virus y contagió a personas. Estamos hablando del asilo Sara, estamos hablando de los centros penitenciarios, no sé en cuántos es que hay virus, pero hay un par de ellos. Estamos hablando también, por ejemplo, de que no se les dio las medidas o la indumentaria adecuada a la Policía Nacional Civil, a las Fuerzas Armadas, a los agentes del cuerpo metropolitano, que eso ya no le corresponde al Ejecutivo, pero digamos también al personal médico. Ahí es donde uno puede decir, bueno, ahí hubo un error, una deficiencia de parte del gobierno, que no supieron mantener a salvo a esta población que no va a violar la cuarentena de ninguna manera. O sea, era población en total control del Ejecutivo y se falló. Entonces, lo que ahora esperamos es que se cumpla lo que dijo el presidente de tener listos los pabellones del CISCO para atender a estas personas, porque entiendo que van 100 UCIs nuevas, creo yo, que se van a implementar, y eso obviamente va a contribuir y esperemos que ya estén en funcionamiento en la fecha que dijo el presidente. Ahora, este decreto 31 que se da a conocer esta mañana por parte del Ministerio de Salud, ¿qué campo de acción tiene y si tiene algún parecido con lo que era el decreto 29, con lo que era el decreto 19? Tiene algunos aspectos más vinculados con el decreto ejecutivo que vetó el presidente, con el plan de reapertura económica, el plan de desconfinamiento. Tiene algunos elementos que son coincidentes, pero ahí lo que nosotros hemos señalado como organizaciones es que
a nuestro parecer, a partir de lo que dice la sentencia de la sala, este decreto 31 también tiene este vicio de constitucionalidad, porque si se está hablando de etapas progresivas de apertura económica, de actividades, hay un grupo de población que no pertenece a esos sectores, que dice el decreto en su artículo 9, deben de resguardarse, deben de mantener la cuarentena en su hogar, en su domicilio. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Y eso no es una limitación al derecho de circulación. Si aceptamos que eso es una limitación, entonces, ¿qué es lo que dijo la sentencia de la sala? ¿Qué es lo que dice, digamos, el mundo jurídico respecto de las limitaciones a derechos? Estas solo pueden provenir de un decreto ejecutivo, un decreto legislativo, de una ley formal. La Corte Interamericana señala que solo una ley formal puede limitar derechos fundamentales. Entonces, aquí estaríamos de nuevo recayendo en el vicio de que por vía de decreto ejecutivo se está limitando derechos constitucionales. Comprendo. Ahora, el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa con el decreto 661 que se anunció que se va a vetar, cumplía los requisitos que demandaba la Sala de lo Constitucional del trabajo colaborativo entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, don Eduardo. Yo creo que en un porcentaje sí, y en otro no, porque recordemos que creo que fueron 17 puntos, si no estoy equivocado, los que quedaron en el congelador del trabajo que hizo la Asamblea con los delegados del órgano ejecutivo. O sea, no se pudieron poner de acuerdo en aspectos como, por ejemplo, el tema de la duración de la cuarentena, los 15 días. No se pudieron poner de acuerdo con el tema de la transparencia. No se pusieron de acuerdo en el tema de la reactivación del transporte público, si no mal recuerdo. Entonces, hay, digamos, algunas partes de ese decreto donde uno lo que vio es un consenso entre ambas partes, pero existieron otros donde no se pudieron poner de acuerdo, y al final eso es lo que llevó a que se alegara por parte del Ejecutivo que no se había consensuado el decreto, y por lo tanto se iba a vetar, como ya lo anunció el presidente. Comprendo. ¿Cómo usted visualiza la recepción que tiene la población en atención a las fases que anuncia el presidente de la República, que son 5 fases con apoyo de la ministra de Economía, el trabajo de las 18 mesas de recuperación económica, donde participa la Cámara de Comercio, donde participa la Asociación Nacional de Industriales, no así la ANEP, para la apertura económica que en un 64% inicia este martes? Bueno, tal vez no podría opinar o generalizar por lo que dice la población sobre la apertura económica. Sin duda, la mayoría ve con buenos ojos que ya se esté planteando esto y que se vaya a comenzar la apertura. Pero tal vez lo que podríamos opinar es sobre las declaraciones que se han brindado por algunos personeros del Estado, donde se menciona que hay un consenso en todas las instancias empresariales respecto de la apertura, respecto del plan. Y eso creo que es positivo. O sea, si hay un acuerdo del empresariado respecto de las etapas y cómo se van a ir cumpliendo, pues eso es beneficioso. O sea, que haya ese acuerdo que al final implique garantizar al mismo tiempo que el bienestar económico, garantizar el bienestar de salud de la población, sobre todo de los empleados públicos, o de los empleados, perdón, que comienzan a laborar. Entonces, creo yo de que eso es positivo, escuchar de que los diferentes sectores están anuentes y están dando su visto bueno a este plan del gobierno. Perfecto. ¿Se puede seguir descalificando a la ANEP por esas diferencias con el liderazgo del señor, el doctor Javier Simán? Se lo menciono porque no sé si era necesario que lo dijera el presidente con la fuerza que lo dijo el sábado por la noche.
No, yo creo que el presidente comete un grave error, en este caso al descalificar a diferentes sectores de la vida nacional, porque no solo ha descalificado, por ejemplo, a la ANEP, sino que ya descalificó a la UCA, descalifica constantemente a las organizaciones de sociedad civil por los pronunciamientos que emitimos. O sea, yo creo que el presidente, y por eso yo mencionaba al inicio el tema de las reglas democráticas, que eso es lo que el presidente no le gusta cumplir, le es incómodo, le da escozor este tema, y es el hecho de la pluralidad ideológica, la pluralidad de organizaciones, de visiones del mundo, que no va a coincidir con lo que él piensa y con lo que él cree y con lo que él quiere. Entonces, eso sin duda es algo que debe de corregir el presidente de la República, porque a la base de nuestro sistema está ese pluralismo, esas diferencias que son consustanciales a una democracia. Ahora, sin duda, pueda de que hayan algún tipo de interés político en la ANEP. Todos tenemos un interés político, pues, o sea, no digo partidario, sino que un interés político. Las organizaciones tenemos un interés político de controlar el poder, que no se exceda, por ejemplo. Entonces, igual una gremial empresarial puede tener un interés político, sin duda, que es legítimo. Pero, como digo, ese interés legítimo, creo yo que el presidente, el Ejecutivo, debe de alguna manera buscar en qué puntos convergen y trabajar en esos temas en particular, dejando de lado estos antagonismos, porque al final no puede el país funcionar, no puede el Estado funcionar si no tiene, en este caso, el concurso de este sector, que es el sector empresarial. O sea, la ANEP representa a grandes sectores de la economía del país, pues, o sea, a grandes sectores como el azucarero, el sector agroindustrial, etcétera, etcétera. O sea, entonces, desde mi punto de vista, hay representatividad, y por lo tanto no se le debería de excluir de la participación de estos procesos político-económicos que se dan en el país. Comprendo. Ahora, esto de la confrontación, lo mencionaba el cardenal Gregorio Rosa Chávez, ¿es normal? ¿Tenemos que superar esto? ¿O es el debate que requiere nuestra sociedad en atención a la democracia, pesos y contrapesos? ¿Qué tipo de confrontación manejamos en el país? Bueno, habría que advertir que nuestro sistema está configurado precisamente para esa contraposición de intereses, o sea, esa capacidad de poder que un órgano pueda bloquear al otro, pueda detener las acciones del otro, cuando, y aquí viene el punto, cuando se exceden en sus atribuciones. O sea, no quiero decir que el órgano legislativo debe de ser la piedra de tropiezo del Ejecutivo, no quiero decir eso, sino que debe de ser, en este caso, una entidad que va a modular el ejercicio de las funciones del órgano ejecutivo. ¿Y cómo lo modula? Cuando no alcanza una mayoría, por ejemplo, para aprobar una iniciativa del presidente. Ahí lo entra a modular. O cuando supera un veto. O sea, el punto acá es que al final lo que se debe de entender es que así está configurado el sistema. Iniciando precisamente con el mismo sistema presidencialista. Porque nosotros vemos que en el sistema presidencialista, tanto la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo gozan de legitimidad. No es cierto lo que dice el presidente, que solo él tiene legitimidad y que la Asamblea no la tiene. Claro que la tiene. O sea, ahí están representadas las diferentes corrientes del pensamiento político que pudieron competir en una elección y que han ganado representación legislativa y representan de alguna manera el pensar de un grueso de la población. O sea, entonces, al final, lo que tenemos ahí es que el mismo sistema le da legitimidad a dos instituciones y posibilita que el cabeza del Ejecutivo
no tenga control sobre la Asamblea Legislativa. O sea, sí lo puede hacer, sí puede ganar el control legislativo, teniendo la mayoría simple de diputados, pero si no la tiene, entonces eso es efecto del mismo sistema, que permite que diferentes fuerzas políticas detenten a diferentes órganos de Estado. O sea, porque esa es la lógica constitucional, de que se pueda dar esta situación donde la Asamblea no es afín al gobierno y en este caso esto pueda de alguna manera significar choques, confrontaciones. Obviamente la confrontación que nosotros esperaríamos que se dé es en función de cómo se gobierna, cómo se legisla en beneficio de la población de la mejor manera. O sea, esa es, digamos, idealmente la confrontación que debe de haber, no otro tipo de confrontación, no otro tipo de disputa entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, sino que una disputa por cómo se le proporcionan mejores condiciones de vida a la población. Ahora, hemos hablado del primer órgano del Estado, como son los diputados, hemos hablado del Ejecutivo y hemos hablado un poco del Judicial y del Ministerio Público. ¿Se puede criticar algo de la técnica legislativa porque no encuentra un poco de armonía y actúan como un bloque y siempre hay disputas entre ellos mismos? Lo digo porque el partido gana, el representante de Cambio Democrático, incluso el diputado no partidario, ellos sí han acudido a los llamados que ha hecho el presidente a Casa Presidencial, no así el FMLN y Arena, en donde existen agendas compartidas como la superación del veto 648, Eduardo. Es que eso es lo mismo que le decía, derivado del pluralismo político. O sea, cada fracción legislativa puede tener afinidad con el gobierno en turno, ya sea por una afinidad ideológica, una afinidad programática o una afinidad simplemente de algún interés. O sea, eso lo puede pasar. Y por lo tanto, estas fracciones que usted me ha mencionado, se han, en este caso, plegado al Ejecutivo. O sea, y en esa medida, el resto de fracciones no han acompañado algunas decisiones. Pero digo, eso es parte de las posibilidades que tiene una fracción legislativa y sobre todo de las que tiene cada diputado en particular. O sea, porque recordemos que el diputado tiene, en este caso, total libertad de votar según su conciencia y conocimiento, ¿verdad?, sobre los diferentes temas que se someten a consideración de la Asamblea Legislativa, y no los pueden obligar a votar en determinado sentido. Entonces, acá el punto es que el mismo sistema, la base del sistema, que es este pluralismo, es el que posibilita que tengamos un grupo de partidos políticos afines y tengamos otro que no lo es. Y esto también tiene que ver con el sistema electoral, porque es el sistema electoral el que le fracciona el poder. O sea, es el sistema el que provoca que el partido del presidente le sea difícil tener una mayoría simple en el legislativo, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerarlo, que son las reglas electorales las que impiden que un partido lo tenga. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema mayoritario, nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa un sistema proporcional que posibilita que fuerzas políticas minoritarias obtengan representación. Esto tiene obviamente una consecuencia que fracciona el poder, o sea, porque tenemos 5 o 6 fracciones legislativas. Entonces, ese es un efecto de la fórmula electoral, del sistema electoral. Pero también, como digo, da esa posibilidad de que haya representación de partidos pequeños. Pero ¿qué pasaría si se cambia esa fórmula y se establece la mayoritaria, donde el partido que saca más votos en una circunscripción obtiene todos los escaños de esa circunscripción? Entonces, lo que tendríamos es un escenario similar a antes de 1963 en el país, donde el partido que sacaba más votos en un departamento obtenía todos los diputados del departamento. Entonces, ahí la fórmula electoral, el sistema electoral beneficia al partido en gobierno porque le garantizaba tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero nuestras reglas constitucionales y en materia electoral
no permiten o hacen difícil que un partido en el gobierno pueda tener tan fácilmente el control del legislativo. Comprendo. Ahora, Eduardo, no sé, he escuchado análisis donde se hablan problemas de ego, problemas de revanchismo, problemas de caprichos y hasta discursos de odio. Yo le quiero preguntar, ¿ha existido eso en este manejo de la pandemia? Discursos de odio, de descalificación, de ataques, de llamar asesinos, de llamar ladrones. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo puedo estar en diferencia entre un órgano y otro órgano, pero no por ello se puede generalizar. Pero ¿cómo me puedo sentar a negociar si minutos antes de una reunión de trabajo yo le digo que es un asesino, que es un ladrón y que es un mentiroso? ¿Cómo se puede negociar así? Yo creo que eso es parte de los errores del presidente, cómo maneja la cosa política, o sea, cómo maneja la política del Estado, particularmente del Ejecutivo. Sin duda, es casi que imposible que usted se siente a la mesa conmigo si yo antes de comenzar lo ofendo. Entonces, eso creo yo que es llevar al extremo esta estrategia del presidente de desgastar todavía más a los partidos y a la Asamblea Legislativa. Porque nosotros no debemos de perder de vista que todo lo que está haciendo el Ejecutivo tiene una clave electoral, una clave en 2021. Y por lo tanto, lo que él busca con ese tipo de mensajes es generar todavía más desprecio, más odio de la población hacia los partidos, hacia ciertas figuras y hacia la Asamblea Legislativa. Entonces, como estrategia electoral, probablemente le genere beneficios, electoralmente hablando, que la gente deje de votar por estos partidos y le dé el voto a nuevas ideas. Pueda que eso suceda, porque esa es la estrategia del presidente. Pero si lo vemos desde el punto de vista institucional, el presidente está cometiendo uno de los grandes errores que se pueden cometer en este tema político, y es socavar la poca legitimidad que todavía tienen las instituciones. Y eso es, digamos, un error. O sea, el presidente, uno comienza a ver sus acciones, sus decisiones, algunos aspectos de su programa de gobierno, donde obviamente no hay mucho que se pueda decir sobre este tema, pero no se encuentra plasmado una estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad. Y obviamente no lo va a ver porque el presidente no está en la lógica de fortalecer la institucionalidad. El presidente está en la lógica de acumular poder, de tener capacidad de decisión, obviando al resto de órganos. Esa es la estrategia del gobierno. Y a la vez desacreditar a la oposición. Esa es su estrategia. O sea, yo no estoy diciendo que un presidente de la República venga y aplauda a la oposición y le favorezca. No estoy diciendo eso. Pero una cosa es tratar de generar empatía de la ciudadanía por mi labor al frente del gobierno, y otra cosa es generar más desprecio, socavando el poco apoyo ciudadano que todavía tienen las instituciones. O sea, no estoy hablando del partido Arena, del partido FMLN, estoy hablando de la institución Asamblea Legislativa y la institución partidos políticos. O sea, eso es lo que no está haciendo el presidente. ¿Cómo fortalecer esas instituciones? Sino que por el contrario las está desgastando todavía más. Aparte que las mismas instituciones señaladas no hacen su parte, pues, o sea, obviamente ellos también se granjean con sus acciones el rechazo popular. Ahora, Eduardo, todo lo que usted me ha dicho, lo que me ha configurado esta tarde-noche, es válido para que un partido de oposición en crecimiento, en desarrollo, no sé cómo le puedo llamar, como nuestro tiempo, demande un antejuicio para el presidente por desacato. Se lo menciono porque pareciera ser que ha sido como una propuesta un poquito aventurada, en donde no ha habido mayores respaldos para ellos. Habría que diferenciar lo que yo le acabo de plantear, que es no trabajar en favor de la institucionalidad. O sea, eso es lo que está haciendo el presidente. Eso, desde mi punto de vista, no se constituye en un delito, ¿sí? O sea, el que el presidente no se ponga o no contemple fortalecer la institucionalidad no es penado.
Ahí hay una responsabilidad política, sí, sin duda, la hay, que la historia se lo va a señalar. La institucionalidad teniendo un amplio respaldo popular para haberla modificado en beneficio de la gente. Esto es, digamos, un tema, lo que no hace el presidente. Ahora, él, como los magistrados de la Sala Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los ministros, los diputados, los magistrados de Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, si cometen un delito, deben de ser procesados. O sea, si cometen un delito, y por eso he mencionado a todo el resto de órganos de Estado, a sus titulares, que si ellos cometen alguna infracción a la ley penal, pues deben de ser investigados, y si se determina que hay lugar a formación de causa, se hace la presentación del requerimiento a la solicitud a la Asamblea Legislativa por parte del fiscal para que se inicie el antejuicio, porque ha cometido un delito, ¿sí? Pero ahí, como digo, hay que diferenciar. Una cosa es que se haya cometido un delito y otra cosa es que por la visión política se le quiera perseguir y se le quiera sancionar, que eso obviamente no se debe de aceptar. Si hay un delito, sí, o sea, se le debe de hacer el antejuicio. Si hay un delito, si él lo cometió, ¿eso quién lo va a determinar? El fiscal general. Él tiene que a partir de las denuncias, señalamientos y evidencia, determinar si hay un indicio de responsabilidad penal del presidente, y si la hay, pues hacer la petición a la Asamblea Legislativa. Perfecto. Pero eso está en la ley, en la Constitución, o sea, no es un golpe de Estado ni nada por el estilo. De acuerdo, vamos a la llamada telefónica 2243-9222. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, José Luis. Adelante. Saludos a los invitados. ¿Cómo no? Fíjese que yo estoy bastante en desacuerdo con muchos de los elementos vertidos por su invitado, y sin querer faltarle al respeto, quisiera mencionar unos 2 o 3 porque ya no hay mucho tiempo. Uno de ellos habla de la institucionalidad. En nuestro país no hay institucionalidad, porque la Sala de la Constitucional es elegida por la Asamblea. La Asamblea es dominada por Arena y FMLN, y que en realidad todo el mundo sabe que fueron quienes los eligieron. Es más, cuando se eligió se habló al este, al oeste, al norte, al sur, que era inconstitucional. Entonces no hay institucionalidad. La elección del fiscal, aún del Procurador de Derechos Humanos, es algo que se han repartido desde hace años Arena y FMLN. Por cierto, que Arena siempre elige al fiscal y el FMLN al procurador. Entonces, si pertenecen a un partido político, el uno estaba en la nómina de financistas y el otro declaró públicamente que parte de su sueldo lo dona. Entonces son financistas, son miembros del partido, entonces son con elección inconstitucionalidad. Son una elección inconstitucional, perdón, por un lado. Por otro lado, él dice que las limitaciones de la Sala de lo Constitucional, que obviamente obedecen lineamientos de la Asamblea, porque ellos los eligieron, limita a ambos. No, es que hay una es la limitación aparente y otra es la limitación real. A quien realmente limita es al Ejecutivo, ¿verdad? Si esté bien o si está mal, hay que discutirlo por cuestión de tiempo, pero así es. Mientras que a la Asamblea no lo limita en nada. Es más, yo recuerdo que la Sala Constitucional ordenó que trabajara en una ley de reconciliación después de la anulación de la ley de amnistía. Pidió 2 prórrogas, con lo cual ya estaba faltando a la fecha programada. Después dio una resolución, una ley supuestamente de reconciliación, pero eso todo el mundo sabe que eso es una ley de amnistía. Entonces no cumplió. La Asamblea no cumplió, pero el fiscal no ha hecho nada, ni mucho menos la Sala de lo Constitucional. Entonces, o todo en el suelo o todo en la cama. Perfecto, bueno. Le agradezco mucho, ha sido muy gentil por participar, señor. Esa es la última llamada que vamos a tener, la única. El tiempo se nos acabó, pero demanda un ejercicio sobre una crisis institucional. Bueno, primero reaccionar a lo que decía el amigo. Sí, señor. La diferencia es permitida y es la vida en la democracia, o sea, tener diferentes visiones de las cosas. Así que, obviamente, uno no se va a sentir ofendido porque él piense diferente. O sea, lo digo porque él decía, sin faltar al respeto o algo así, no sé cómo fue. Como digo, la diferencia no se debe ver así.
Lo otro es que él ha señalado algo que las organizaciones siempre hemos denunciado: los vicios en la elección de los funcionarios. Siempre lo hemos dicho. O sea, esto no es nuevo y él tiene toda la razón. Siempre ha habido un reparto, siempre ha habido una cuota en la elección de los funcionarios que le corresponde a la Asamblea elegir. O sea, eso nadie lo va a dudar, nadie le puede poner en duda eso, nadie le puede rebatir ese tema. Ahora, ese reparto, lo que desde nuestro punto de vista genera es que sin duda hay deficiencias en la labor de las instituciones, ¿sí? Hay deficiencias y eso es lo que nosotros hemos tratado de que se fortalezca, pero de eso a decir que algunas instituciones responden directamente a los intereses de quienes los eligieron es digo, un poco extremo, y lo digo ¿por qué? Recordemos lo que pasó con la Sala de lo Constitucional anterior. La eligió Arena del FMLN, repartiditos. Miren lo que pasó. O sea, no respondió a ninguno de estos intereses. Alguien va a decir que Arena, de seguro. Pues bueno, esa es su apreciación, pero al final la Sala de lo Constitucional anterior, al Ejecutivo, a la Asamblea, recuérdense todos los problemas que hubieron en la anterior Sala de lo Constitucional con este conflicto con el resto de órganos. Entonces, no es tan cierto de que obviamente porque me eligen yo respondo a ellos, porque si no podríamos entrar en la lógica del Instituto de Acceso a la Información. ¿Quién lo elige? A los comisionados. Lo elige el presidente de la República al final. O sea, hay participación de los diferentes sectores para elegir a las ternas, pero quien tiene la decisión final es el presidente. Entonces podríamos decir, bueno, el Instituto de Acceso a la Información también responde a los intereses del presidente de la República, algo que ya vimos que no es así. Entonces, y no digo porque la actual conformación del instituto lo haya elegido el presidente Bukele, sino que lo eligió el anterior presidente y ya hemos visto que han tenido confrontaciones con el Ejecutivo. Entonces, el tema es no hay que perder de vista de que sin duda hay deficiencias en estos procesos de elección, hay deficiencias en cómo operan las instituciones, pero eso no nos puede llevar a concluir de que no hay institucionalidad. Sí hay, se ha construido, todavía está débil, todavía le falta mucho, sí, pero hay algo que se ha construido. Perfecto. Don Eduardo, gracias por haber estado esta tarde, noche con nosotros, por haber compartido sus valoraciones y sobre todo ponernos en perspectiva sobre el momento político y sanitario que vive el país con esta pandemia de COVID-19. No, gracias y siempre a las órdenes, un gusto. Buenas noches para usted, don Eduardo. Era Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a mantener pues nuestra programación regular y mañana vamos a tener a nuestro invitado Reinaldo Albergue, SOS Inmigración. Pase una feliz noche y nos encontramos, Dios mediante, mañana. Gracias. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve